Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de la empresa Alphabet, ya que ayer, al cierre del mercado, presentó sus resultados del primer trimestre del año 2023. Ya ha conseguido batir, como veis, tanto en ingresos como en beneficios. Vamos a ver un poco más en detalle estos resultados. Os he recopilado algunas cosas interesantes que han dicho en la conference call y han anunciado alguna cosa que vamos a comentar como un programa potente de recompra de acciones. En la parte final del vídeo veremos la valoración a la que está actualmente Google y también comentaremos brevemente los resultados de Microsoft, que son espectaculares, y también de Visa, que es otra empresa de las que seguimos aquí en el canal y de la que hemos hablado muchas veces. Así que sin perder más tiempo, vamos a ello. Si echamos un primer vistazo a los resultados de Alphabet, lo primero que nos encontramos es que en la parte de las revenues, de las ventas, tiene un crecimiento del 3%, pero excluyendo el impacto de la divisa, es decir, en moneda constante, ese crecimiento es del 6%. Cifras que son más bajas que los crecimientos históricos que viene teniendo esta empresa, que normalmente eran de doble dígito, como ya estaréis al tanto. Tenemos también una compresión en el margen operativo que cae hasta el 25%, bueno, creo que esto ya era esperable, y a consecuencia también ha caído el beneficio por acción. No ha sido una caída muy grande, simplemente cae de $1,23 por acción a 1,17, pero vemos cómo la empresa ha ganado menos dinero que el año pasado. Hay que comentar también que en ese beneficio por acción que nos presenta la empresa, pues está recogido un pequeño impacto positivo que tiene que ver con cuestiones contables. Como sabéis, en enero del año 2023 anunciaron unos cambios contables que están relacionados con la vida útil de sus servidores y equipos de red. Antes se contabilizaba de una manera, contando que la vida útil de esos aparatos era de 4 años y lo han cambiado a 6. Entonces esto tiene un impacto positivo, ya que implica menores depreciaciones, y traducido a beneficio neto, pues es un impacto de 770 millones más para la empresa. No es que haya una entrada de dinero de esta cantidad, sino que son cuestiones contables que tienen que ver con la depreciación, pero esto ha ayudado a mejorar el beneficio por acción en 6 centavos de dólar, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Nos lo comentan en los propios resultados. Si avanzamos un poco más en sus resultados, pues podemos ver los diferentes segmentos que componen los ingresos. El primero de ellos, y el más grande, es la parte del buscador y otros, que más o menos sí que ha mantenido el tipo. Ha tenido un crecimiento únicamente del 2%, pero al menos no decrece, como sí que ha sido el caso de YouTube o Google Network, que decrecen un 2,5% y un 8% respectivamente. Esta parte del negocio representa más de la mitad de los ingresos totales de la compañía. Vemos que en total pues son cerca de 70.000 millones, así que es más de la mitad, y es la parte del negocio a la que podría estar atacando Microsoft, o intentándolo al menos, con esas mejoras que está haciendo a su buscador Bing para intentar robar cuota de mercado a Google en la parte de la búsqueda, ¿vale? Le están metiendo inteligencia artificial. Google también se está poniendo las pilas en este aspecto, pero parece que Microsoft le lleva ventaja. Comentaron en los resultados de Microsoft que en Estados Unidos sí que han logrado arañar algo de cuota de mercado. Creo que no ha sido algo muy importante, pero sí que han conseguido ganar algo en Estados Unidos, ¿vale? No a nivel global. Bueno, seguimos avanzando en sus resultados. Destacar también el crecimiento de Google Cloud, que ahora vamos a comentar un poco más de esta parte del negocio, que es la nube. Como veis, sigue creciendo a buenos ritmos y ya representa en este trimestre unos ingresos de 7.454 millones, que anualizado ya se acerca a una cifra de 30.000 millones. Ya es un negocio potente. No es tan grande como el AWS de Amazon o el Azure de Microsoft, pero ya vemos que es un negocio que va ganando escala poco a poco. Ahora vamos a comentar más cosas sobre esto. Tenemos el TAC, que ya os expliqué en este otro vídeo que os dejo aquí abajo lo que es, en el que comentamos también el último ataque de Samsung y de Microsoft a Google. Y tenemos que el número de empleados, fijaros que anunciaron despidos hace un tiempo, nos encontramos que crece un 16% comparado con el año pasado, pero hay aquí una pequeña nota en el que nos dicen que la mayoría de esos despidos pues todavía no se ven reflejados en estos resultados. ¿Vale? Esto también tenerlo en cuenta, pero la cifra que aquí nos presentan es un crecimiento del 16%. Todas estas empresas ya sabéis que tienen muchísimos empleados. Os intento poner por aquí el crecimiento que han tenido sus plantillas a lo largo de los años. No hablo únicamente de Google, sino también, por ejemplo, en Microsoft, en Amazon, también en Meta, y estaban ahora en proceso de reestructuración de costes y despidos. El comentario del cloud, que es bastante positivo en mi opinión, bueno, pues por primera vez nos ha presentado un beneficio operativo positivo. Aquí lo podéis ver, os lo he recuadrado en rojo, ¿vale? Podéis ver el operating income de las diferentes partes de la empresa.
anteriormente pues generaba pérdidas. Aquí tenéis el año pasado como en el primer trimestre generó una pérdida de 706 millones, pues bueno, ya ha entrado en rentabilidad, ya ha aportado 191 millones al EBIT, que bueno, sí que es cierto que no es mucho, es un margen bajo del 2,6%, pero ya sabéis que es un negocio de escala y a medida que siga creciendo, pues este margen debería ir expandiéndose. Esa es un poco la idea. Podemos esperar que esta parte pues ayude a aumentar los beneficios futuros de la empresa. Ya lo hemos comentado en los últimos años, pues bueno, ya parece que por fin ha entrado en rentabilidad. Y por poneros una comparativa, para situarnos un poco, pues el AWS de Amazon tiene márgenes superiores al 25%, márgenes operativos. Los de Google en este caso pues acaban de entrar en rentabilidad y únicamente son del 2,6%, pero puede escalar bastante en cuanto a márgenes. Si consigue números como los de Amazon, pues sería muy positivo para los beneficios de esta empresa. Nos hacían este pequeño comentario: hemos aumentado considerablemente los ingresos brutos y mejorado los márgenes operativos anuales. Continuaremos haciéndolo este trimestre. Nuestro crecimiento proviene de nuestras profundas relaciones con grandes empresas, un sólido ecosistema de socios y nuestro liderazgo en productos. Vamos a hacer algún comentario de YouTube, que como hemos visto antes está estancado y decrece en cuanto a ingresos, lo cual a muchos pues puede que les sorprenda. Después os hago un pequeño comentario también. Nos dicen, esto está extraído de su llamada de resultados, ¿vale? En YouTube vimos signos de estabilización en la inversión publicitaria de forma secuencial. Continuamos priorizando el crecimiento en el comportamiento de los shorts, donde nos alienta el progreso en la monetización. Los shorts son estos vídeos de formato corto que ya veis que tanto YouTube como los Reels, que viene a ser lo mismo pero en Meta, le están dando prioridad, y aunque es un formato de vídeo que de momento monetiza peor, la idea es que aportarán bastante a los beneficios en el futuro. También nos decían que en cuanto a otros ingresos, en las suscripciones de YouTube estamos satisfechos con el importante crecimiento continuo que están teniendo en el número de suscriptores, tanto en YouTube Music Premium como en YouTube TV. Eso es positivo, y el pequeño comentario que yo os quería hacer es que en los datos internos que yo tengo de YouTube, no sé si pasa únicamente en mi canal o también en otros, pero lo que sí que estoy viendo, al menos las últimas semanas, es un repunte en los CPMs. El CPM es lo que pagan los anunciantes por cada 1000 impresiones, ¿vale? Por cada 1000 visitas. Y sí que estoy viendo cómo eso está aumentando últimamente. No sé muy bien a qué se debe, o si es casualidad en mi canal, o si es que están mejorando las cosas. Pero bueno, os puedo hacer ese pequeño apunte, y ha aumentado como un 20% en las últimas semanas. Igual es un caso aislado mi canal, pero no sé, no lo creo, la verdad. Aprovecho para recordaros también que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, podéis dejar un like o un comentario para apoyar el canal, que es completamente gratuito, o suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Por cierto, intentaré hacer vídeo también de los resultados de Meta, que se presentan esta misma noche, y os los comentaré también en Twitter. Y tenéis un vídeo que hice ayer comentando los resultados de 3M. También hice una pequeña mención a los resultados de Coca-Cola y de Pepsi, que fueron francamente buenos. Y también os comuniqué que me he abierto un Substack en el que ya tenéis la primera entrada, y de vez en cuando iré publicando artículos. Siguiendo con YouTube, nos hacían un pequeño comentario que a mí esto es algo que me parece interesante, y tiene que ver con el tema de compras. Si veis, en algunos canales tienen integrado debajo de donde pone el botón de suscribirse una tienda propia. Y pues el comentario que nos hacían es que el año pasado se asociaron con alguna plataforma de comercio, como por ejemplo Shopify, para potenciar todo esto. Y ahora más de 100.000 creadores de contenido, artistas y marcas han conectado sus propias tiendas a sus canales de YouTube. Esto es potente, y bueno, Google podría ganar dinero también por aquí, ¿no? Haciendo de intermediario de alguna forma. Estamos entusiasmados con el potencial que tenemos por delante. Yo no tengo activada la tienda, pero sí que me sale la opción para enlazarla, ¿vale? Y puede ser una forma de ayudar también a los creadores a ganar más dinero y llevarse pues parte de la tajada a YouTube, ¿cómo no? Eso sí que me parece interesante. Tenemos también el tema de las recompras de acciones. Supongo que ya os habréis enterado, pero han anunciado una recompra adicional por valor de hasta 70.000 millones de dólares, que esto suena bastante bien. Google es una empresa que hice un vídeo también en el pasado de por qué podría convertirse en una empresa caníbal en el futuro, de estas que recompran muchas acciones, pero siempre que hablemos de recompras de acciones, y más en empresas tecnológicas, tenemos que tener en cuenta también las SBC, que es una forma de remuneración que tienen, y bueno, que yo lo considero un gasto, y como veis, el gasto en SBC en el año 2022 ronda los 20.000 millones. No sabemos en cuánto tiempo van a ser estas recompras, pero bueno, tener en cuenta también que no son recompras netas, que también se van a emitir acciones nuevas. Os he puesto también la evolución del número de acciones en circulación en los últimos años de Alphabet, desde que empezaron a disminuir, sobre todo a partir de 2018.
En el último año veis que disminuyeron casi un 3% el número total de acciones en circulación, para que nos hagamos una idea. Y bueno, creo que podéis haceros vuestros propios números, pero tener siempre en cuenta también esto que os digo de las SBC, que en las empresas tecnológicas es una partida importante. Os he recopilado también algunos comentarios más que nos han hecho en la call. En este caso tiene que ver con la IA. Nos decía, la increíble oportunidad de IA para los consumidores, nuestros socios y para nuestro negocio. Lo he comparado con la transición exitosa que hicimos de la informática de escritorio a móvil hace más de una década. Nuestras inversiones y avances en inteligencia artificial durante la última década nos han posicionado bien. Alphabet es una empresa que lleva muchísimo tiempo preparándose para todo esto e invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial. Teníamos también noticias recientes, lo comentamos en el último repaso semanal de noticias, ya que han decidido fusionar lo que sería Brain con DeepMind, creando una única unidad. Y nos hacían este pequeño comentario en referencia a esto, la combinación de todo este talento en un equipo enfocado, respaldado por los recursos computacionales combinados de Google, ayudará a acelerar nuestro progreso y desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más capaces de manera más segura y responsable. Bueno, eso es lo que nos decían en referencia a esto. También nos decían que recientemente presentaron su modelo conversacional para competir contra ChatGPT y todo este tema. También contra el Bing de Microsoft. Desde entonces han agregado su modelo Palm para hacerlo más potente y ya puede ayudar, pues por ejemplo, a programadores con tareas de programación, desarrollo de software, incluida la generación de código. Y nos decían que muchas más cosas nuevas están por venir. Así que yo creo que a lo largo de este año nos van a ir presentando muchas novedades interesantes relacionadas con todo esto. Seguramente que se pondrá interesante todo el tema de la guerra que hay por la IA con empresas como Microsoft, Google, por ejemplo. Bueno, lo iremos comentando. Otro comentario en relación al CAPEX, las inversiones que realiza la empresa, nos decían que para este 2023 podemos esperar que sea ligeramente más alto que el CAPEX del año 2022, que fue de 31.000 millones aproximadamente, lo que es alrededor del 10% de los ingresos. Bueno, pues nos dicen que va a seguir aumentando a lo largo del año de manera ligera, según nos comentan, y nos dicen nuevamente que la inteligencia artificial es un componente clave, es la base de todo lo que hacemos. Y ahora, si os parece, echamos un vistazo a la valoración y comentamos muy por encima los resultados de Microsoft, ya que no he podido mirarlos más a fondo, y los de Visa, que es otra empresa que sigo bastante y que tengo en mi cartera. De hecho, tenéis una tesis de inversión de la empresa Visa aquí en el canal, y de Microsoft pues os avisé también cuando entré, que fue sobre $220, y tenéis un vídeo analizando la empresa. Os lo dejo también por aquí abajo en la descripción. Bueno, Alphabet la tenemos cotizando a múltiplos históricamente bajos, como hemos comentado más veces. Sí que es cierto que puede haber riesgos en el horizonte. Tenemos a Microsoft intentando rascar cuota de mercado en el tema de la búsqueda y dañar el negocio de Google, y a lo mejor por eso pues el mercado la está ofreciendo ahora mismo a un múltiplo de unas 19 veces beneficios, que es un múltiplo históricamente bajo, ¿vale? No está cotizando a ningún precio de burbuja, pero sí que hay que tener en cuenta que tiene un rival potente, que es Microsoft, que está intentando obtener parte de los ingresos que tiene Google. Y fijaros los resultados que compartí ayer con vosotros por Twitter, que nos presentó su rival Microsoft, que batió también estimaciones en ingresos y en beneficios, además por bastante. Las ventas crecen en moneda constante un 10%, beneficio operativo más 15%, beneficio neto más 14% y beneficio por acción más 14%. Crecía pues en casi todo, menos en la parte de dispositivos y también en la de licencias. Pero es que en todo lo demás es una auténtica máquina. La verdad es que los resultados son buenísimos y la empresa ha abierto hoy subiendo un 6,7%, es lo que sube en estos momentos, en el momento de preparar este vídeo. Tenemos también los resultados de Visa, que es otra auténtica máquina, crece un 11% en ingresos, pero fijaros el GAAP Net Income, el beneficio crece un 17% y los beneficios por acción crecen un 20%, así que es normal que esta empresa siempre esté cara o a valoraciones altas. La verdad es que es una auténtica máquina, al igual que Microsoft. Los resultados de Google ya veis que sí que son algo más flojos que los de estas otras dos empresas, pero aún así creo que tampoco están tan mal para lo que se podía esperar. Yo creo que ya están descontados. Para esta noche tenemos los resultados, como os he dicho antes, de la empresa Meta, tenemos mañana Amazon e intentaré mirármelos a fondo cuando salgan y si puedo pues os haré un vídeo para mañana jueves para que los tengáis lo antes posible en el canal, que soy consciente de que hay mucho interés en esa empresa. Os recuerdo que os dejo aquí los últimos vídeos que he ido publicando y algunos de los que os he comentado durante este vídeo por si les queréis echar un ojo. Me despido ya de vosotros, recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.